Aquel día en casa de mi mejor amiga parecía uno más de los muchos encuentros que habíamos tenido. La mesa estaba decorada con flores frescas, los platos perfectamente colocados, y el aroma del guiso casero llenaba el ambiente. Todo tenía el toque cálido que solo ella sabía darle. Era un refugio de normalidad. Al menos eso creí, antes de cruzar la mirada con él. Él entró tarde, con la seguridad despreocupada de alguien que no busca permiso. Llevaba un jeans ajustado y una camisa blanca que dejaba entrever su figura. Ya no era aquel adolescente que recordaba. Había algo en su postura, una mezcla de arrogancia juvenil y encanto natural, que me dejó sin palabras. Cuando nuestras miradas se encontraron por primera vez, sentí un latido extraño, como un eco en el pecho. Lo ignoré, atribuyéndolo a no haberlo visto en tanto tiempo. Me acerqué para saludarlo, y cuando nuestras manos se rozaron en un apretón cordial, una corriente inesperada recorrió mi cuerpo. No te veía desde... Hice una pausa, buscando algún recuerdo vago. Desde que era el chico tímido que traía la mochila llena de cómics. No respondió. Él, con una sonrisa ladeada. Asentí, riéndome suavemente, intentando actuar como si todo estuviera bajo control, pero no lo estaba. En ese momento noté que me observaba de una manera que no podía ignorar. Sus ojos me analizaban con un interés distinto, como si viera más allá de la superficie. Durante la cena, él estaba sentado frente a mí. Conversábamos todos, compartiendo historias y risas, pero cada vez que levantaba la vista, me encontraba con sus ojos fijos en mí. Era como si estuviéramos en un juego secreto del que nadie más se había dado cuenta. Intenté concentrarme en mi esposo, en las conversaciones banales, pero la sensación de ser observada era ineludible. Cuando mi amiga pidió ayuda para servir el postre, me ofrecí inmediatamente. Necesitaba salir de esa mesa, respirar, recuperar el equilibrio. En la cocina, mientras cortaba el pastel, oí pasos detrás de mí. Giré y lo vi. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, pero no esperó mi respuesta. Se acercó y tomó el cuchillo de mis manos. Gracias, pero estoy bien, de verdad, dije, mi voz más temblorosa de lo que esperaba. Lo sé, dijo él mirándome directamente, pero no quería perder la oportunidad de hablar contigo a solas. Mi corazón se aceleró. Su tono era casual, pero había algo en sus palabras que llevaba un peso diferente. Intenté reír para disipar la tensión. Siempre tan directo. No digamos que no me gusta perder el tiempo, dijo él. La intensidad de ese momento era casi palpable. Pude escuchar la risa de los demás en el comedor, pero aquí, en la cocina, era como si estuviéramos en un universo aparte. Cuando todos regresamos a la mesa, me sentí agotada, como si hubiera corrido una maratón emocional. La noche terminó, pero el eco de su mirada y sus palabras seguía vibrando en mi mente. Mientras mi esposo conducía de regreso a casa, él hablaba sobre trivialidades, pero yo apenas escuchaba. Esa noche, al acostarme, cerré los ojos y me esforcé por pensar en otras cosas, pero el recuerdo de esa chispa, de esa conexión inesperada, se negaba a desaparecer. Algo dentro de mí sabía que este encuentro no era el final, sino el comienzo de algo mucho más complicado. Los días que siguieron al encuentro en casa de mi amiga fueron un caos interno. Intentaba ocupar mi mente con las tareas diarias, las cuentas por pagar, las compras para la casa y las cenas familiares que siempre eran una rutina inamovible. Pero por mucho que intentara distraerme, su rostro seguía apareciendo. Su mirada persistía como una llama que no podía apagar. Y el recuerdo de aquella noche me perseguía como una sombra. Una tarde, cansada de estar encerrada con mis pensamientos, decidí salir al parque cercano. Era un lugar tranquilo, con un estanque lleno de patos y bancos de madera desgastados, perfecto para encontrar un momento de paz.
Caminé lentamente, dejando que el viento fresco acariciara mi rostro, pero la tranquilidad duró poco. Allí estaba él, sentado en una banca con una mochila a su lado, mirando distraídamente al agua. Mi primer instinto fue girar y marcharme antes de que me viera, pero ya era tarde. Sus ojos se encontraron con los míos, y algo en su mirada me detuvo en seco. «No esperaba verte aquí», dijo, levantándose con una sonrisa que parecía genuina. «Yo tampoco», respondí, sintiendo cómo mi voz temblaba ligeramente. Él se acercó y pronto estábamos caminando juntos. No había un plan ni una dirección clara. Solo seguíamos el camino del parque. El silencio entre nosotros era pesado, pero no incómodo. Era como si cada paso dijera lo que nuestras palabras no podían expresar. «¿Vienes aquí a menudo?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. «A veces. Es un buen lugar para pensar», respondí, evitando su mirada. «¿Y en qué piensas?». Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué podía decirle? ¿Que pensaba en él? ¿En lo de aquella noche que no podía sacarlo de mi cabeza? ¿En muchas cosas?, dije finalmente, intentando sonar despreocupada. «¿En cosas que prefieres no compartir conmigo?», añadió, con un tono casi juguetón pero cargado de significado. No respondí. Seguimos caminando en silencio hasta que llegamos a un rincón más apartado del parque, donde los árboles formaban una especie de refugio natural. Él se detuvo y me miró directamente. «¿Por qué estás tan distante?», preguntó, su voz más seria esta vez. «No estoy distante», mentí, pero él no parecía convencido. «Lo estás, lo noto», dijo sonriendo levemente. Desde esa noche mis manos comenzaron a sudar y el latido de mi corazón se aceleró. ¿Había estado pensando en mí tanto como yo en él? «No tienes que decir nada», añadió dando un paso más cerca. «Pero quiero que sepas que siento algo cuando estoy cerca de ti». Quise retroceder, poner distancia entre nosotros, pero no pude. Sus palabras eran un abismo, y yo estaba peligrosamente cerca de caer. «Esto no está bien», susurré, más para convencerme a mí misma que a él. «No lo está», preguntó él, inclinándose un poco más. «Entonces, ¿por qué sigues aquí?». No tuve respuesta. Mi mente era un torbellino de confusión, miedo y deseo. Sentí su mano rozar la mía, un gesto pequeño pero lleno de intención. Quise alejarme, pero mis pies parecían clavados al suelo, y entonces sucedió. Su rostro se acercó al mío, y antes de que pudiera detenerlo, sentí el calor de sus labios. Fue un beso breve, apenas un roce, pero suficiente para desatar un huracán dentro de mí. Cuando se apartó, me quedé inmóvil, con el corazón desbocado. «Lo siento», dijo, aunque su mirada no mostraba arrepentimiento. «No vuelvas a hacerlo», respondí, girándome rápidamente para marcharme. Caminé con pasos rápidos, casi torpes, intentando alejarme de él y de lo que acababa de suceder. Pero en mi interior, algo gritaba que me detuviera, que me diera la vuelta. Era un conflicto que no había previsto, un fuego que no sabía cómo apagar. Esa noche, al llegar a casa, intenté comportarme con normalidad frente a mi esposo. Él hablaba sobre su día, pero yo apenas lo escuchaba. Mi mente estaba atrapada en el parque, en el calor de ese beso y en la intensidad de esa conexión. «¿Estás bien?», preguntó mi esposo mientras cenábamos. «Sí, solo estoy cansada», mentí, evitando su mirada. Pero la verdad era que no podía dejar de pensar en él. Había cruzado una línea que no sabía cómo deshacer, y lo peor era que una parte de mí no quería hacerlo. Los días que siguieron fueron una prueba constante de mi autocontrol. Me despertaba con el recuerdo de aquel beso, tratando de convencerme de que debía olvidar lo ocurrido, pero era imposible. La intensidad de sus palabras y el calor de sus labios seguían grabados en mi memoria. Y como si el destino decidiera poner a prueba mi resistencia,
Llegó la invitación de mi amiga. «Voy a organizar una cena en casa este fin de semana», dijo por teléfono, con su tono habitual de entusiasmo. «¿Podrías venir un poco antes para ayudarme con los preparativos?» Intenté buscar una excusa, pero no encontré ninguna que sonara convincente. Asentí, consciente de que él también estaría allí. Cuando llegué, la casa estaba en pleno caos. Mi amiga iba y venía entre la cocina y el comedor, ajustando los últimos detalles. Me pidió que organizara la mesa mientras ella terminaba en la cocina. Al poco rato, lo vi aparecer en el umbral de la puerta. Vestía una camisa de lino clara que resaltaba su piel bronceada y un par de pantalones oscuros que le quedaban impecables. «¿Necesitas ayuda?», preguntó, acercándose con esa sonrisa que parecía conocer todos mis secretos. «No, gracias. Estoy bien», respondí, intentando mantener mi tono neutral, pero mi cuerpo traicionaba mi fachada de indiferencia. Sentí un calor incómodo subir por mi cuello cuando nuestras manos se rozaron al mover los cubiertos. Fingí no darle importancia, pero él no se movió de mi lado. «Parece que no puedes evitar cruzarte conmigo», dijo en un susurro, apenas audible para los demás. Mis manos temblaron ligeramente mientras colocaba los vasos en su sitio. No respondí. Cualquier palabra que saliera de mi boca podría traicionarme. La cena comenzó con normalidad, entre risas y conversaciones animadas, pero cada vez que levantaba la vista, lo encontraba mirándome. Sus ojos eran una mezcla de desafío y deseo, y yo sentía cómo mi fortaleza se desmoronaba poco a poco. Intenté concentrarme en mi amiga, en los demás invitados, en mi esposo, pero era inútil. Después de la comida, mi amiga me pidió que la ayudara a servir el postre. Aproveché la oportunidad para escapar del comedor. Necesitaba unos minutos para recuperar el control. En la cocina, mientras preparaba las porciones de pastel, oí pasos detrás de mí. Me giré y lo vi. Estaba allí, apoyado contra el marco de la puerta, mirándome con una mezcla de curiosidad y determinación. «Esto no es buena idea», dije, sin que él hubiera pronunciado una sola palabra. «Tienes razón», respondió, dando un paso hacia mí. «Pero aquí estamos». Mis manos seguían ocupadas con el pastel, pero mi atención estaba completamente en él. La tensión en el aire era casi tangible. «¿Por qué haces esto?», pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. «Porque no puedo evitarlo, y creo que tú tampoco», dijo. Su sinceridad me desarmó. Intenté buscar alguna respuesta, pero nada salió de mis labios. Él se acercó un poco más, lo suficiente para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. Por un momento, el mundo exterior dejó de existir. El sonido de la voz de mi amiga llamándome desde el comedor rompió el hechizo. Me aparté rápidamente, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Él dio un paso atrás, pero no apartó la mirada. «Esto tiene que parar», dije en un susurro antes de salir apresuradamente de la cocina. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, mi esposo comentó lo encantadora que había sido la velada. Yo asentí mecánicamente, incapaz de articular una respuesta coherente. Mi mente seguía en la cocina, en esos minutos de tensión que habían cambiado. Algo dentro de mí. Al llegar a casa, me encerré en el baño, mirando mi reflejo en el espejo. ¿Quién era esta mujer que no reconocía? Sentí una mezcla de culpa, miedo y algo más profundo, más oscuro, que no quería admitir. Sabía que estaba caminando por una línea peligrosa, pero no sabía cómo detenerme. Después de aquella noche en la casa de mi amiga, todo se volvió más complicado. Cada momento de mi día parecía estar impregnado por su presencia, como si su imagen me siguiera en cada rincón, en cada pensamiento. Intentaba distraerme, llenar mi tiempo con cualquier cosa. Compras, visitas al gimnasio,
incluso largas conversaciones con mi esposo. Pero nada era suficiente. Una tarde, después de haber terminado una larga lista de tareas en el centro de la ciudad, decidí darme un respiro y entrar a una boutique. Era una tienda elegante, con vitrinas impecables y ropa que parecía hecha para resaltar cada detalle de quien la usara. Necesitaba algo nuevo, algo que me hiciera sentir diferente, aunque fuera por un momento. Mientras revisaba los estantes, con los dedos deslizando telas suaves y delicadas, oí una voz detrás de mí que me hizo congelarme. Ese color te quedaría perfecto. Me giré y ahí estaba él, sonriendo con una mezcla de confianza y picardía que parecía hecha para desarmarme. Llevaba una chaqueta ligera y jeans oscuros, y sus ojos brillaban como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. ¿Qué haces aquí?, pregunté, mi tono más defensivo de lo que pretendía. Vine a buscar un regalo para mi madre, respondió, levantando una bolsa pequeña como prueba, pero su sonrisa dejaba claro que había más detrás de esa coincidencia. Intenté concentrarme en la ropa, pero sentía su mirada en mí, como un peso suave pero constante. Finalmente tomó un vestido rojo de un perchero cercano y lo levantó para mostrármelo. ¿Deberías probártelo?, dijo. No vine aquí para que tú elijas mi ropa, respondí, aunque mi voz carecía de la firmeza que pretendía. Solo digo que te quedaría bien, pero si no confías en mí, pruébatelo y lo comprobamos. Algo en su tono era un reto, una invitación a cruzar una línea que sabía que no debía cruzar. Pero antes de darme cuenta, estaba en el probador sosteniendo el vestido frente al espejo. Era ajustado, elegante, y el tipo de prenda que no había usado en años. Cuando salí para mostrárselo, él estaba sentado en un banco, esperándome. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en cada detalle. Te lo dije, es perfecto. Mi corazón latía con fuerza. No era solo el vestido, era cómo me hacía sentir, como si de repente volviera a ser joven, deseada, viva. No estoy aquí para impresionarte, dije tratando de sonar indiferente mientras regresaba al probador. Pero lo haces de todos modos, respondió, su voz cargada de intención. Después de pagar el vestido, salimos de la tienda juntos. No lo había planeado, pero ahí estábamos, caminando por las calles del centro como si fuera lo más natural del mundo. El aire era fresco y las luces de los escaparates daban al ambiente un brillo cálido y acogedor. ¿Siempre eres tan persistente?, pregunté intentando romper el silencio. Solo cuando algo realmente me importa. Esa respuesta me dejó sin palabras. Había una sinceridad en su tono que me desarmó por completo. Quise cambiar de tema, pero él continuó. ¿Alguna vez has sentido que algo es inevitable? Como si estuvieras destinado a estar en un lugar, con una persona, en un momento exacto. No creo en el destino, respondí rápidamente, aunque no estaba segura de si lo decía en serio. Yo tampoco... Hizo una pausa señalando el espacio entre nosotros. No parece una coincidencia. El peso de sus palabras era abrumador. Quise protestar, decirle que estaba equivocado, pero no pude, porque en el fondo sabía que tenía razón. Nos detuvimos frente a una cafetería y él se giró hacia mí. Ven, al menos toma un café conmigo. Prometo que no morderé. Sabía que no debía aceptar, pero algo dentro de mí, algo que había estado reprimido durante años, me empujó a decir que sí. Entramos y el aroma del café recién hecho llenó el aire. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana y por un momento todo lo demás desapareció. Hablamos durante horas, no de cosas triviales, sino de sueños, de miedos, de deseos que nunca habíamos compartido con nadie más. Y, aunque sabía que estaba jugando con fuego, no podía apartarme. Cuando salimos ya era de noche. Nos despedimos con un silencio cargado de tensión y,
Mientras caminaba hacia mi coche, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La semana siguiente transcurrió con una mezcla de emociones que no podía controlar. Las conversaciones con él seguían resonando en mi cabeza y el recuerdo de nuestras miradas, de esa conexión inexplicable, me mantenía en un estado de alerta constante. Me sentía atrapada entre el deseo y la culpa, buscando razones para justificarme, pero sabiendo que no existían. Entonces llegó la invitación. Mi amiga nos convocó a todos a su casa de campo para pasar el fin de semana. Una escapada relajada, decía ella. Una oportunidad para desconectar. Mi esposo aceptó de inmediato. La idea de alejarse de la rutina le pareció perfecta. Yo, en cambio, sabía que esta reunión no sería una simple salida. Él estaría allí. Llegamos al anochecer. La casa, rodeada de árboles y bañada por la cálida luz del atardecer, parecía un lugar sacado de un cuadro. El aire olía a madera y hierba fresca, y por un momento me dejé llevar por la tranquilidad del entorno. Pero todo cambió cuando lo vi. Estaba de pie junto a una fogata en el patio trasero, hablando con un grupo de amigos. Su risa resonaba en el aire, ligera y despreocupada. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, su expresión cambió. Fue un instante, apenas un segundo, pero suficiente para que mi corazón latiera con fuerza. La velada comenzó con una cena al aire libre. La mesa, iluminada por velas, estaba rodeada de risas y conversaciones. Mi esposo hablaba animadamente con los demás, mientras yo luchaba por mantenerme presente. Él estaba al otro lado de la mesa, y aunque intentaba no mirarlo, sentía su presencia como si estuviera justo a mi lado. Después de la cena, alguien sugirió un paseo nocturno por los senderos cercanos. La idea fue recibida con entusiasmo, y pronto todos nos adentramos en el bosque, iluminados por linternas y la luz tenue de la luna. Mi esposo caminaba delante con mi amiga, discutiendo sobre algún tema trivial, mientras yo me quedaba rezagada. ¿Te asustan los bosques oscuros?, preguntó, su voz apareciendo de repente a mi lado. Me sobresaltó ligeramente, pero intenté mantener la compostura. No, estoy bien. Solo quería disfrutar del silencio. El silencio puede ser peligroso, respondió, su tono cargado de significado. Seguimos caminando en silencio, pero cada paso hacía que la tensión entre nosotros aumentara. Cuando el grupo se adelantó lo suficiente, él se detuvo, obligándome a detenerme también. «Esto no puede seguir así», dije rompiendo el silencio. «Entonces dime que no sientes nada», respondió acercándose un poco más. Su proximidad era abrumadora. La brisa nocturna llevaba consigo el olor a pino y tierra mojada, pero todo lo que podía sentir era el calor de su cuerpo cerca del mío. «Esto está mal», susurré, pero mi voz carecía de convicción. «Entonces haz que pare», dijo él, y antes de que pudiera responder, sus labios encontraron los míos. El beso fue diferente al primero. No hubo dudas, no hubo titubeos. Fue intenso, como si todo el deseo contenido estallara de repente. Sentí como mi resistencia se desmoronaba, y por un instante, nada más importó. Ni mi esposo, ni la reunión, ni las consecuencias. Solo estábamos él y yo, perdidos en ese momento prohibido. Cuando finalmente nos separamos, ambos respiramos con fuerza. Oímos voces acercándose. «Tenemos que volver», dije rápidamente apartándome de él. «¿Es lo que quieres?», preguntó, su voz baja pero cargada de emociones. No respondí, simplemente me di la vuelta y caminé de regreso al grupo, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Esa noche, de vuelta en la casa, me acosté junto a mi esposo, quien se quedó dormido rápidamente después de un día lleno de actividades. Pero yo no pude cerrar los ojos. Mi mente estaba atrapada en el bosque, en ese beso que había cambiado todo. Me sentí desgarrada.
Una parte de mí sabía que debía detener esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿otra más? ¿Cura y desesperada? No quería que terminara aquel fin de semana en la casa de campo. Había dejado una marca en mí. El segundo beso seguía fresco en mi memoria, como si cada detalle estuviera grabado en mi piel. Quise convencerme de que todo había terminado, que debía volver a la normalidad, pero la normalidad ya no existía. Unos días después, mi amiga me llamó para invitarme a pasar la tarde en su casa. Me pidió que la ayudara con unos preparativos para una pequeña reunión que planeaba. Pensé que sería una buena oportunidad para distraerme, para centrarme en algo más simple, más cotidiano. Lo que no esperaba era encontrarlo allí, en su casa. Cuando llegué, ella estaba en la cocina, moviéndose con su habitual energía. El aroma a café recién hecho llenaba el aire, y las risas de los niños jugando en el jardín se filtraban por la ventana. Me sentí cómoda al principio, como si estuviera en un refugio seguro, pero esa tranquilidad se rompió en cuanto él apareció. Al principio traté de ignorarlo, centrándome en la conversación con mi amiga, pero pronto noté algo diferente en él. Sus miradas eran más insistentes, sus movimientos más calculados. Se pasaba por la cocina más de lo necesario, siempre buscando alguna excusa para acercarse. En un momento, mientras organizaba demasiado cerca, cuando me incliné para alcanzar un tazón en la repisa más alta, noté cómo su mano rozó la mía. El contacto fue breve, pero suficiente para hacerme sentir un escalofrío. Al girarme para darle espacio, vi su expresión, una mezcla de nerviosismo y algo más, algo que no podía ignorar. «Lo siento, fue un accidente», dijo rápidamente con la voz temblorosa. Intenté sonreír para aliviar la tensión. «No te preocupes, cosas que pasan». Pero dentro de mí, todo era un caos. No estaba segura de si realmente había sido un accidente. Había algo en la forma en que se movía, en la manera en que sus ojos se abrían hacia los míos, que me hacía dudar. Quise alejarme de él, pero sabía que si lo hacía solo haría la situación más evidente. Así que decidí cambiar de tema, tratando de normalizar el momento. ¿Podrías pasarme los platos? Vamos a necesitar más para la mesa. Su respuesta fue un simple «claro», pero su voz seguía cargada de nerviosismo. Observé cómo sus manos se movían torpemente, como si estuviera luchando por mantener la compostura. Intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero el ambiente estaba cargado. Más tarde, cuando nos sentamos a la mesa, traté de concentrarme en la conversación. Mi amiga hablaba de las cosas habituales: trabajo, familia, planes para el futuro, pero yo apenas podía escucharla. Mi mente seguía atrapada en lo que había ocurrido en la cocina, en esa sensación de que algo había cambiado. De vez en cuando levantaba la vista y lo encontraba mirándome. No era la mirada casual de un joven distraído. Era algo más profundo, más consciente. Y aunque intentaba convencerme de que era solo mi imaginación, sabía que no lo era. El resto de la tarde transcurrió como un borrón. Cuando finalmente llegó el momento de irme, sentí un alivio momentáneo al salir de la casa. Pero mientras caminaba hacia mi coche, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Me sorprendía lo fácil que era para pequeños momentos alterar completamente el equilibrio de una vida. Algo tan simple como un roce, una mirada, podía desencadenar un torrente de emociones que no sabía cómo manejar. Y lo peor era que en el fondo no quería detenerlo. Esa noche, al acostarme junto a mi esposo, volví a pensar en lo que había sentido. La tensión, la conexión, el nerviosismo en sus ojos. No podía ignorarlo, no podía negarlo. Algo había comenzado, y aunque no sabía a dónde me llevaría, sentía que ya no tenía control sobre lo que estaba sucediendo. Los días que siguieron estuvieron cargados de una mezcla de culpa, deseo y una creciente ansiedad.
Sabía que estaba caminando sobre un terreno peligroso, pero no podía evitarlo. Cada vez que lo veía, aunque fueran fotos familiares que mi amiga compartía en nuestras conversaciones, sentía un nudo en el estómago. Entonces llegó la llamada. Mi amiga me pidió que pasara por su casa para recoger unos documentos que mi esposo necesitaba para un proyecto en el que estaban colaborando. Su tono era casual, pero mi corazón se aceleró al pensar en la posibilidad de que él estuviera allí. Cuando llegué, la casa estaba sorprendentemente silenciosa. Mi amiga no estaba, pero había dejado los documentos sobre la mesa del comedor, tal como lo había dicho. Mientras los recogía, oí pasos detrás de mí. «Hola», dijo su voz suave y cercana. Me giré rápidamente intentando mantener la compostura. Estaba de pie en el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos y esa expresión tranquila que tanto me desconcertaba. «No sabía que estarías aquí», dije, mi voz más fría de lo que pretendía. «Vivo aquí, ¿recuerdas?», respondió con una sonrisa ladeada. Su tono era ligero, casi juguetón, pero la intensidad de su mirada decía otra cosa. Sentí cómo el ambiente cambiaba, como la tensión que siempre había entre nosotros volvía a llenarlo todo. «Solo vine a recoger algo, ya me iba», dije, intentando evitar cualquier conversación innecesaria. «¿Por qué siempre intentas escapar?», preguntó, dando un paso hacia mí. Mi corazón latía con fuerza. No quería enfrentarlo, pero sabía que no podía seguir evitando esta conversación. «Esto no puede seguir así», dije finalmente sin mirarlo. «¿Por qué no?», preguntó, su voz más baja, más seria. «¿Por qué fingir que no pasa nada cuando ambos sabemos que sí?». Sus palabras me dejaron sin aliento. Quise responder, decirle que estaba equivocado, que todo esto era un error, pero no pude, porque en el fondo sabía que tenía razón. «Esto está mal. Es egoísta», repitió acercándose aún más. «¿Por qué?». «Porque finalmente estás pensando en ti misma, en lo que quieres, en lo que necesitas». Sus palabras eran como un espejo que me obligaba a enfrentarme a una verdad que había estado evitando durante años. Había puesto las necesidades de todos los demás por encima de las mías. Mi esposo, mi familia, mis amigos. Pero ahora, por primera vez, sentí algo que era solo mío, y eso me aterraba. «No puedo hacer esto», dije dando un paso hacia atrás. «Entonces, mírame a los ojos y dime que no sientes nada», respondió, su tono desafiante pero lleno de emoción. Lo miré, y en ese momento supe que no podía mentir, porque lo que sentía era real, intenso y completamente fuera de mi control. Pero también sabía que seguir adelante con esto destruiría todo lo que había construido. «Lo siento», dije, mi voz temblorosa, «pero esto tiene que terminar aquí». Él me miró en silencio, como si intentara procesar mis palabras. Finalmente asintió. Aunque la decepción en sus ojos era evidente. «¿Si eso es lo que quieres?». No respondí. Solo me giré y caminé hacia la puerta, sintiendo cómo cada paso era más difícil que el anterior. Cuando llegué a casa, mi esposo estaba esperándome con una sonrisa. Me preguntó cómo había ido el día, y yo respondí con una excusa vaga. Mientras hablábamos, me di cuenta de lo mucho que había arriesgado, de lo cerca que había estado de perderlo todo. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había tomado la decisión correcta, pero no podía evitar preguntarme cómo habría sido si hubiera elegido de otra manera. Y aunque sabía que nunca volvería a cruzar esa línea, el recuerdo de lo que había pasado seguiría siendo una parte de mí, un secreto que llevaría conmigo para siempre.